El corredor público es un abogado especialista en derecho de la empresa. Ese es su génesis. Aunque no hay una ley que establezca estrictamente cómo tenemos o cómo se tiene que realizar un avalúo, si hay lineamientos, si hay normas que se emiten por distintos institutos, entonces después tenemos que aplicar una tabla de homologación. ¿Qué es una tabla de homologación? Homologar es tratar de hacer igual lo que no es igual. ¿Sí? Bienvenidos a la tercera temporada de Mío Podcast, el espacio donde exploraremos los secretos, desafíos y oportunidades del fascinante mundo inmobiliario. Yo soy Karen Guerra, tu guía en este viaje informativo, donde después de 2 temporadas llenas de aprendizajes y descubrimientos, estamos listos para sumergirnos aún más en el interesante mundo de las propiedades en México. En esta temporada, a través de entrevistas con líderes de la industria, expertos en bienes raíces y mentes innovadoras que están transformando el panorama en esta industria, descubriremos las tendencias, desmentiremos conceptos complejos y brindaremos consejos prácticos para compradores, vendedores e inversionistas por igual. Así que únete a nosotros cada semana para una dosis de conocimiento, inspiración y la pasión que compartimos por los bienes raíces. En Mío Podcast estamos para guiarte, informarte y hacer de tu viaje en el mundo de las propiedades una experiencia emocionante. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mío Podcast. Hoy nos acompaña un distinguido invitado, un profesional de alto nivel en el ámbito legal y de los bienes raíces. Edgar Daniel Castillo Ortega es abogado por la Universidad de Guadalajara con una maestría en análisis tributario y otra en Derecho de la Empresa. Incluso cuenta con una máster en Filosofía Jurídica y Política Contemporánea de la Universidad Carlos III de la Madrid. Actualmente es corredor público número 78. Preside el Colegio de Corredores Públicos del Estado de Jalisco, aportando su vasta experiencia y conocimiento al sector inmobiliario, su profundo entendimiento en temas legales y su rol en la presidencia del colegio lo convierten en un relevante valioso de la industria. Hoy nos sumergiremos en un tema clave para nuestro gremio inmobiliario, avalúos para propiedades. Bienvenido, Daniel, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias a Mío por la invitación para participar aquí en este podcast, que realmente es un muy buen ejercicio de divulgación que está alineado con los ejes que asumimos al tomar yo la presidencia del colegio como... con la idea de difusión, de dar mayor difusión, de acercarnos a la sociedad, de acercarnos a los profesionales, a los empresarios y por supuesto a los colegios y a las agrupaciones en las que estos participan. Así que para nosotros es un gusto. Muchas gracias y bueno, vamos a platicar aquí un poquito de cómo podemos nosotros apoyar justamente a su sector, al sector inmobiliario. Muchas gracias, Daniel. Para comenzar este episodio, platícanos ¿qué es un corredor público? ¿En qué es especialista y qué funciones tiene? Claro que sí, vamos empezando por el principio. El corredor público es un abogado especialista en derecho de la empresa. Ese es su génesis. Como tal, está capacitado para asesorar jurídicamente en materia comercial y de negocios. ¿Qué nos distingue de otros abogados corporativos? Porque evidentemente no somos el único abogado corporativo. Nos distingue el que tenemos una acreditación ante Secretaría de Economía que se obtiene con distintos requisitos. 2 de ellos son exámenes de alto grado de dificultad. Posteriormente, una vez acreditado y antes de entrar en funciones, tenemos que otorgar fianza para responder por cualquier eventualidad ante Secretaría de Economía, una fianza que tenemos que mantener vigente durante todo el tiempo en el que desempeñemos como corredores de 5,000 UMAS. Y por tanto, a partir de ello, estamos facultados para actuar en distintas facetas, como árbitros, como mediadores, como asesor jurídico del comerciante, como fedatario público y una muy relevante en el aspecto inmobiliario, como evaluadores. Perfecto. Creo que hay un tema que muchos confundimos sobre el tema de notario público. ¿Es lo mismo o qué diferencia tiene? Claro, sí, es algo habitual, suele haber alguna cierta confusión en esta cuestión. La realidad es que son figuras totalmente distintas y para distinguirlas creo que lo más sencillo es
hacer mención en qué nos parecemos, porque hay un punto en el que nos parecemos. ¿Y cuál es ese? Que ambos somos fedatarios públicos. Es decir, podemos nosotros o estamos facultados por el Ejecutivo, en el caso de los notarios, por el Ejecutivo del Estado, o sea, por el gobernador, en el caso de los corredores, por el Ejecutivo Federal, para dar fe de los actos que pasan ante nosotros o de ciertas situaciones que se pueden dar, ¿no? Por ejemplo, pueden acercarse un par de emprendedores que deseen constituir su empresa, entonces pueden ir con un corredor o con un notario para que ante él se otorgue el instrumento constitutivo, lo que comúnmente le llaman el acta constitutiva de tu empresa. Entonces, ambos somos fedatarios, ambos podemos intervenir y tenemos en ese rango, no en ese rango, en ese tipo de actos, la misma eficacia jurídica, ¿no? Entre otras cuestiones. Entonces, eso es lo que nos hace similares, esa faceta. Okay. Sin embargo, somos distintos. Ya destacaba algunas de estas distinciones, desde dónde nos habilitan, ¿no? Por un lado es un fiat estatal en el caso de los notarios, una habilitación federal en el caso de los corredores, y las funciones adicionales que tiene el corredor público, justamente pensadas desde nuestro origen con la finalidad de agilizar el comercio. Esa fue el objetivo primordial que se tuvo cuando se creó la Ley Federal de Correduría Pública, el dotar al corredor público de una serie de facultades que ayudaran a agilizar el comercio, ¿no? Como ya te lo comentaba, somos peritos valuadores, somos árbitros en materia mercantil, somos mediadores de comercio y fedatarios públicos. Perfecto. Ahorita que estás mencionando que son peritos valuadores, creo que es un tema muy importante para nuestra audiencia, que somos todos colegas inmobiliarios. Hablando sobre los avalúos, dentro de tu experiencia en el Colegio de Corredores Públicos, este tema de avalúo de propiedades, ¿cómo lo has manejado? Muy bien. Pues efectivamente, ¿no? Dentro de la evaluación que nosotros estamos facultados por la ley para evaluar todo tipo de bienes, sean muebles, sean inmuebles, sean tangibles, intangibles, derechos, obligaciones, etcétera. Una gran área de especialización es justamente los bienes inmuebles, la evaluación de bienes inmuebles. Desde el Colegio de Corredores, nosotros lo que hacemos es, al igual que otras asociaciones de profesionales como mío, justamente, es capacitar. Es ofrecer cursos de capacitación en materia de evaluación, desde cursos básicos hasta cursos más especializados. Y asimismo, pues coordinamos a todos los corredores públicos, dentro de los cuales hay grandes colegas, corredores y corredoras, muy especializados en materia de evaluación. Y pues en Jalisco la realidad es que tenemos gran experiencia en la materia. Esto hablando desde el punto de vista del organismo, del Colegio de Corredores Públicos. Y ya individualmente, a título individual, pues hemos tenido algunas bastantes experiencias con el tema de avalos inmobiliarios, y si gustas, pues podemos estar platicando de esto. Sí, a ver si más adelante podemos organizar un curso para el gremio inmobiliario, para ¿cómo se podría decir? Un curso básico enfocado a la evaluación de inmuebles, ¿no? Caray, no, sería un placer. Así que vamos a coordinarlo. Nos encantaría. A mí me ha pasado que a veces muchos confundimos lo que es un avalúo con una opinión de valor. ¿Qué diferencias tiene? ¿Es lo mismo? Muy bien. Buena pregunta. Estrictamente, un avalúo es una opinión de valor. Sí, estrictamente. ¿Por qué? Porque está mal dicho y se suele dar en la práctica. Me he encontrado con diversos avalúos que vienen así, en el que establecen como objeto el determinar el valor del bien. Pues realmente un avalúo no determina el valor, estimas el valor. Sí. No es una ciencia exacta, estimas el valor, finalmente es una estimación de valor. Ahora, en la práctica, sí diferenciamos lo que es una opinión de valor de un avalúo. ¿Cómo lo diferenciamos? En términos formales, ¿sí? Aunque no hay una ley
que establezca estrictamente cómo tenemos o cómo se tiene que realizar un avalúo, si hay lineamientos, si hay normas que se emiten por distintos institutos. En el caso de los corredores públicos, además, tenemos lineamientos emitidos por Secretaría de Economía respecto a los cuales debemos sujetarnos cuando emitimos avalúos. Y entonces, en la práctica tendemos a identificar una opinión de valor como un procedimiento menos formal, en el que únicamente tomas en consideración factores de mercado, por ejemplo, sin meterte a otros temas, a otros enfoques de evaluación, y a la emisión de un eventual informe de evaluación con todas las formalidades que debieran tenerse, ¿no? Entonces, en la práctica es lo que solemos identificar. Oye, una opinión de valor se refieren a esta especie de, tal cual, de opinión menos formal, ¿sí? Aunque, insisto, en el fondo, un avalúo pues, no deja de ser una opinión de valor. Pero ¿en qué casos uno puede solicitar una opinión de valor o un avalúo? O sea, bueno, tú ya nos dirás si el momento para escriturar o nada más cuando uno capta la exclusiva de una propiedad para estimar el valor del inmueble en comparación al mercado, sería una opinión de valor y no pedir un avalúo. Sí, es lo que suele suceder. Vamos, ¿cuándo voy a necesitar yo un avalúo formal? Hay un sinfín de posibilidades, ¿no? Del por qué tendrá que evaluarse en cada situación. Pero cuando no requiero yo la formalidad legal, es decir, no lo voy a necesitar como sustento ante una autoridad, ante algún conflicto que pueda surgir, porque me lo requieren mis socios o me lo requiere alguna parte interesada en el negocio, por un trámite, alguna cuestión, entonces podría recurrir a una opinión. Por lo que comento, ¿no? Es un tema menos formal. Serviría mucho, en el caso inmobiliario particularmente, cuando necesitamos identificar un punto de partida al momento de ofertar una determinada propiedad. Ahí sí, oye, una opinión de valor. Exacto. Con una opinión de valor sería suficiente, porque no necesitas tenerlo en un informe de evaluación que vayas a estar presentando, ¿no? No se lo vas a presentar a los prospectos de compradores. Simplemente es una opinión de valor para medir rangos y tener un punto de partida. Ese sería una cuestión o un caso apropiado en el que una opinión de valor podría requerirse, y a diferencia de una evaluación, por ejemplo, si necesitamos un avalúo referido por la venta de un inmueble para tener una base para el cálculo de impuestos sobre la renta más baja, pues evidentemente necesitamos un avalúo. Sí. ¿Sí? Entonces sería un punto de partida para eso. Ya. Y en la parte del avalúo, ¿qué vigencia tiene un avalúo y es válido en toda la República? Ok. Mira, la vigencia depende. ¿En qué aspecto? No está plenamente acotado, salvo para efectos fiscales. Cuando el avalúo va a tener efectos fiscales como este que te mencionaba, ¿no? El avalúo referido en tema de ISR, el Código Fiscal, el reglamento del Código Fiscal de la Federación establece un plazo de un año, una vigencia, perdón, de un año. Okay. ¿Sí? Entonces está acotada a un año. Pero puede cambiar, puede ser menor si las circunstancias del bien cambian de forma drástica. Sí, lo prevé el propio artículo 3 del reglamento. Es decir, valúo una propiedad bueno, es una situación que sucedió, ¿no? Pero valúo una propiedad, no sé, en Acapulco, por ejemplo, ¿no? Ok, tiene X valor, ¿no? Identificados, estimamos, hacemos todo el procedimiento, tiene X valor. Pero a los 2 meses pasa la desgracia que sucedió y pues la propiedad pues se ve diluida, ¿no? El reglamento del Código Fiscal te dice, bueno, aunque le hayas puesto vigencia de un año, evidentemente pues perderá esa vigencia en este tipo de situaciones, porque es evidente que su valor se vio afectado drásticamente. Entonces, el avalúo para efectos fiscales, por regla general, tiene esa duración, esa vigencia de un año con esa salvedad. Si no es para efectos fiscales, entonces no tenemos acotada la vigencia. Depende mucho del bien. Depende de lo que el evaluador, en este caso el corredor público, identifique al momento de evaluar el bien y de los factores que puedan afectarlo.
¿no? Lo ordinario es, o mejorarlo inclusive. Que no haya tenido remodelaciones, mejoras. Exactamente. Que puedan elevar su valor después. Tal cual, sí, a la inversa es correcto, ¿no? Yo me fui hacia un campo donde el valor se demerita, pero también puede ser a la inversa, en el que el valor se aprecia. No, y más aquí, sobre todo en Guadalajara, ¿no? La plusvalía cada vez va subiendo y subiendo, entonces sí van a ir cambiando los avalúos. Sobre lo que te comento, ¿también es válido en toda la República o nada más dentro del estado donde uno lo solicitó? Correcto, gracias por recordarlo porque es muy pertinente la pregunta. Los corredores públicos estamos habilitados de manera estatal. Bueno, nos habilita el Ejecutivo Federal, pero nuestra actuación sí se circunscribe como fedatarios de manera local. En mi caso soy el corredor 78 del estado de Jalisco. Sin embargo, en materia de evaluación, podemos realizar las evaluaciones en toda la República, ¿sí? Puede ser un avalúo que yo haga de un bien que se encuentra aquí en Jalisco y el avalúo por alguna situación se va a emplear en una operación en la Ciudad de México, es perfectamente válido. O puede ser que me requieran que vaya yo a la Ciudad de México a hacer el avalúo y puedo perfectamente ir a hacerlo y tiene la misma validez. Entonces, las limitaciones que tenemos para actuar en el estado de Jalisco únicamente se circunscribe en nuestra actuación como fedatario público. El corredor público no puede ir a levantar una fe de hechos a la Ciudad de México, ¿no? Pero sí perfectamente puedo ir y realizar el avalúo de una propiedad allá o realizar un avalúo aquí en Jalisco que se va a ir a emplear en una operación allá, ¿no? Por ejemplo. Ok, no suena muy interesante. Y al momento ya de ejecutar un avalúo, ¿nos puedes describir brevemente cuál es el proceso para realizar el avalúo? ¿Qué factores claves tú te enfocas para estimar el valor de la propiedad? Muy bien, claro. El proceso, bueno, lo primero necesitamos identificar la propiedad, ¿no? Identificarla jurídicamente hablando, es decir, tener los antecedentes de la propiedad, tener datos catastrales, es decir, tenerla identificada en el plano jurídico. Segundo punto es identificarla físicamente. No hay que ir a hacer una visita de inspección donde podamos visualmente verificar el estado de conservación, las instalaciones especiales, todas las situaciones y las particularidades del inmueble, ¿no? Su ubicación, si tiene un frente, tiene dos frentes, todas estas cuestiones que resultan de una visita de inspección. Terminada esta visita de inspección, hay que realizar un trabajo de campo. ¿Sí? Hay que buscar comparables. El tema de la evaluación pasa mucho, partiendo del enfoque de mercado, pasa mucho por el tema de los comparables. Hay que identificar bienes que se puedan comparar al bien que nosotros estamos valuando. Un estudio de mercado, ¿no? Exacto. Sí, se realiza tal cual un estudio de mercado, pero evidentemente, por más que tengamos un bien inmueble que sea muy parecido, pues no es igual o difícilmente va a ser igual. Sí, cada uno puede tener sus particularidades. Entonces después tenemos que aplicar una tabla de homologación. ¿Qué es una tabla de homologación? Homologar es tratar de hacer igual lo que no es igual. ¿Sí? Entonces tenemos un bien inmueble A y un bien inmueble B, C y D. El B, C y D no son exactamente iguales que el A, pero son muy parecidos. ¿Cómo los vamos a equiparar con esta tabla de homologación? ¿Sí? Si a lo mejor el A tiene dos frentes y el B tiene solo un frente, entonces aunque sean parecidos, el A tiene una palomita, ¿no? Tiene algo que le va a dar un valor más alto en ese aspecto. ¿Sí? Pero puede ser que en otro aspecto el estado de conservación del B sea mejor que el del A y entonces al revés. Lo homologamos, el A se va. Bueno, es una tabla de homologación con diversos factores que se ponderan y al final se obtiene un determinado número, que es el factor de homologación por el que multiplicas el valor que obtiene, el valor de mercado que resulta de todos. ¿Sí? Y de esta forma obtienes una estimación de valor con el enfoque de mercado. También ¿sí? entran las matemáticas. Sí, por supuesto. Es muy relevante. El tema numérico es muy relevante. De hecho, debo hacer la acotación. Los corredores públicos que efectuamos avalúos, una cuestión es que estemos autorizados por ley para hacerlo y otra cuestión es
que no nos necesitemos preparar. La realidad es que nos necesitamos preparar. Tenemos una preparación constante, continua en estos temas, porque evidentemente tenemos que ver muchos temas de números, y eso que ahorita apenas he mencionado, el tema del enfoque de mercado, porque otro de los enfoques de evaluación que tenemos que emplear es el enfoque de ingresos. Entonces tenemos que cuantificar la potencialidad que tiene ese bien inmueble de crear ingresos. ¿Sí? Ok, sí, ya más financiero también el tema. Todavía más financiero, inclusive, ¿sí? Entonces, es otra cuestión numérica. Y el enfoque de costos, en donde este enfoque parte de la concepción de identificar cuánto costaría hacer esa propiedad. La propiedad que estás evaluando, cuánto costaría volverla a hacer. Ese es el enfoque de costos. No son estos tres enfoques: enfoque de mercado, enfoque de ingresos y enfoque de costos, los que se tienen que ponderar en un avalúo formal. Sí, entonces aparte el corredor público de especializarse en lo legal, también tiene que tener conocimientos de construcción, arquitectura, lo que estás comentando de financieros, o sea, tiene que tener todas esas materias bien ciertamente, que en honor a la verdad, también hay que decir que tenemos un equipo de trabajo, ¿no? Okay. En donde ciertamente tenemos conocimientos de estos distintos campos, pero de ninguna manera vamos a sustituir a un arquitecto, por ejemplo. Necesitamos trabajar de la mano con el arquitecto ya en temas más, por decirlo así, o con el ingeniero civil o con no lo sé, no tenemos, la evaluación agrupa, y esto es lo bonito, agrupa un conjunto de profesionales y termina siendo un ejercicio multidisciplinario, que en este caso es guiado por el corredor como perito evaluador. Sí, al final va a ser un valor estimado y no exacto, ¿no? Sí, o sea, así es. Lo que realmente tiene la propiedad. Sí, y es muy distinto incluso también, y no confundir, al precio. Un avalúo no te determina precio, porque el precio es el que finalmente las partes van a pactar. Exacto. ¿Sí? Es una estimación de valor nuevamente. Y ahorita lo que mencionas, ya al momento de que se escritura una propiedad, ya ves que uno de los procesos de la escrituración es solicitar un avalúo. El que realice el corredor público, o sea, si yo de inicio ya tenía uno de corredor público, ¿me sirve a mí al momento de escriturar? ¿Es lo mismo que lo que solicita el notario del avalúo de catastro? Ok. No es lo mismo, y hay aquí en este tema particular. Okay. Los avalúos catastrales tienen ciertos requerimientos particulares. E inclusive, como corredor público, aunque la ley nos autoriza a emitir avalúos, tienes que hacer un trámite especial para estar registrado ante catastro, y ante el catastro pues que corresponda, para que el avalúo que tú emitas pueda ser considerado para efectos catastrales. ¿Por qué? El notario, como bien refieres, como parte de esta operación de compra-venta, al momento de firmar la escritura, pues necesita tener ese avalúo, porque el notario tiene que retener los impuestos que se generan en virtud de la operación. Uno de esos impuestos es justamente el impuesto por transmisión de bienes inmuebles. Okay. Entonces el notario tiene que calcularlo, y se calcula a partir, o un factor que se pondera con bastante relevancia, es el avalúo catastral. Pero ese avalúo sí tiene, como te mencionas, sí tiene que cumplir ciertos requisitos, y el perito evaluador tiene que estar inscrito ante catastro. Entonces, evidentemente hay colegas corredores que tienen sus registros en distintos catastros, y en esos casos ese mismo avalúo podría servir, o sea, ese mismo avalúo catastral podría servir también para algunos. Sí, depende mucho el criterio, ¿no? Porque luego sí me ha pasado en mi experiencia que ya el cliente tiene un avalúo que tiene vigencia y está necio de que ya no quiero pagar el avalúo, descuéntenmelo dentro de mi presupuesto, ¿no? Sí, pero muchas veces no funciona. Ahora sí que mucho depende del criterio del notario público. Sí, exactamente, ¿no? Y sí se tiene que tener esta sensibilidad de que en muchas ocasiones no es suficiente. No, ese avalúo se hizo para algún otro objeto, porque, ojo, también una cuestión muy relevante de los avalúos es que tenemos que especificar cuál es el objeto del avalúo. Es decir, para qué fin o para qué uso se va a emplear. Entonces, si se realiza una evaluación con determinado fin, no puede ser empleada esa misma evaluación para otros fines, porque la metodología también tiene mucho que ver. Un ejemplo,
Si necesitamos evaluar un bien inmueble que se va a dar en administración para, no sé, es una torre de departamentos, si se va a dar en administración para ser empleado en alguna plataforma de servicios, por ejemplo, tipo Airbnb, el enfoque que vas a utilizar preponderantemente va a ser de ingresos. Vas a medir cuánto hacia el futuro, de forma objetiva, puedes esperar que te va a generar. O sea, te vas a enfocar más en ese otro enfoque, valga la redundancia. Si no es una operación así, entonces puede ser que te vayas a enfocar más o vayas a tomar más otro de los enfoques de evaluación. Entonces, todo depende también para qué finalidad lo vas a usar. Por ejemplo, al momento también de realizar testamento y quieren asignar los bienes, tienen que hacer también una evaluación de cada inmueble, ¿no? Para saber cómo se lo van a repartir entre los hermanos y que todo sea justo. Dentro de un procedimiento sucesorio hay una fase del procedimiento sucesorio que es operaciones de inventario y avalúo, donde justamente se trata de evaluar los distintos bienes. Entonces, efectivamente, si es para esos efectos, pues el enfoque que le vas a dar va a ser distinto, ¿no? Entonces, sí es importante tener en cuenta estas acotaciones para identificar bien para qué pretendemos usar el avalúo y que después no nos vaya a resultar insuficiente para lo que realmente queríamos usar. Que lo quieras usar para todos los trámites, ¿no? Sí, correcto. Muy bien, Daniel. Para finalizar, ¿hay algún mensaje final que quieras compartir con los profesionales inmobiliarios y nuestra audiencia en general sobre la importancia y el proceso de los avalúos para las propiedades? O sea, ¿tú nos recomiendas que para nosotros vender una propiedad solicitemos un avalúo o una opinión de valor, o nos vayamos con un simple estudio de mercado de comparación de diferentes inmuebles dentro de la zona? Bien, pues nuevamente es la parte de pedir una opinión de valor o un avalúo formal, pues realmente depende mucho, ¿no? Como ya lo platicábamos. Lo que sí puedo yo recomendar y que considero que es una valiosa herramienta para los agentes inmobiliarios es acercarse con el corredor público para el tema de los avalúos referidos. Es decir, hay un sinfín de situaciones, seguro le sonará a alguno, en el que una persona compró un terreno hace 20, 25, 30 años, construyó, compró barato, porque hace tantos años eran otros precios. Ajá. Construyó una casa muy bonita, donde vivió, donde habitó, y ahora la quiere vender. Pero no tiene facturas ni de todo lo que gastó en la construcción a través de los años. Y está muy bonita la casa, todo muy cuidado. ¿Qué pasa? Que cuando él quiere vender, le proyectan los impuestos que se van a generar y sale un impuesto que pues, casi te hace, no, mejor no vendo. ¿Sí? El avalúo referido tiene esa función. Se prevé en la propia ley de impuestos sobre la renta y en su reglamento, y te dice, en esos casos, si no puedes comprobar el costo de tu construcción, puedes recurrir a un avalúo referido en donde se determine cuál es el valor, bueno, no se determine, se estime cuál es el valor de ese inmueble y te lo vas a referir con un factor de deflactación hacia el año en el que se terminó. Por ejemplo, oye, pues yo lo terminé en 2010. Bueno, nos lo llevamos, ese valor que hoy estoy estimando, nos lo llevamos a 2010, y a partir del valor que resulte de esas construcciones, podremos emplearlo para reducir el impuesto que nos corresponde. Porque nosotros le estamos comprobando, por medio de un avalúo referido al SAT, que tenemos una construcción que nos costó y que entonces lo que estamos vendiendo no es pura utilidad. Lo que vamos a percibir por la venta no es pura utilidad. ¿Sí? Y esta es una herramienta que, insisto, creo que puede ser útil a los agentes inmobiliarios para que no se vaya a caer una venta, porque se asusta la persona que tiene pensado vender, dice, ¿cómo me va a salir tanto de impuesto? Sí. Entonces, esto termina siendo una herramienta que, francamente, en algunas experiencias que hemos tenido, contribuye a que la operación se termine cerrando y salen todos beneficiados. Haciendo las cosas bien, por supuesto. Así es. Daniel, agradezco el tiempo que nos brindaste y sobre todo el amplio conocimiento que dejas en este episodio. Si nuestra comunidad quiere saber más sobre tus temas, quiere contactarte, ¿dónde te puede encontrar? ¿La dirección de tu correduría?
Muy bien, teléfono, muchas gracias. ¿Quieres compartir? Claro, tenemos nuestra oficina en Colomos Providencia, es la misma oficina de su servidor, Correduría 78, y actualmente ahí tenemos las instalaciones del Colegio de Corredores también. Es la calle Maracaibo, número 2976, en Colonia Colomos Providencia, aquí en Guadalajara. Y nos pueden buscar también en redes sociales, tanto Colegio de Corredores Jalisco como Correduría 78. Ok, y en breve, los servicios que ofreces en general, ¿cuáles serían? Claro, tenemos servicios de fe pública, servicios de evaluación, servicios de gobierno corporativo, asesoría en prevención de lavado de dinero. Somos también prestadores de servicios ante el IJA, somos mediadores certificados ante el Instituto de Justicia Alternativa. Y en general, asesoría corporativa, asesoría jurídica corporativa para la empresa. Para los inmobiliarios que se están integrando puedan formalizarse, aquí el corredor puede constituir su empresa legalmente. Correcto, nosotros les ayudamos y no solo a la constitución de la sociedad, sino en los distintos actos de su vida corporativa, inclusive al momento que estén planeando su próximo desarrollo, en el caso de desarrolladores inmobiliarios, también colaborar para identificar la estructura jurídica que también resulte más eficiente para dar seguridad jurídica a los propios desarrolladores, a los inversionistas cuando los hay, a los que compran en preventas, toda esta estructura, nosotros con todo gusto estamos a sus órdenes. Daniel, gracias por tu tiempo y colaboración con Mío Podcast. Esperemos que esta charla sea de gran utilidad para nuestro gremio inmobiliario. Y para finalizar, amigos y colegas, gracias por acompañarnos en este episodio. Mi nombre es Karen Guerra y les recordamos que nos pueden encontrar en YouTube, Spotify y TikTok como Mío Podcast, en donde cada semana los acercaremos a nuevos temas de relevancia en el mundo inmobiliario. Síganos también en Facebook e Instagram y nos encuentran como Movimiento Inmobiliario de Occidente. Muchas gracias. Bienvenidos a la tercera temporada de Mío Podcast, el espacio donde exploraremos los secretos, desafíos y oportunidades del fascinante mundo inmobiliario. Yo soy Karen Guerra, tu guía en este viaje informativo, donde después de 2 temporadas llenas de aprendizajes y descubrimientos, estamos listos para sumergirnos aún más en el interesante mundo de las propiedades en México. En esta temporada, a través de entrevistas con líderes de la industria, expertos en bienes raíces y mentes innovadoras que están transformando el panorama en esta industria, descubriremos las tendencias, desmentiremos conceptos complejos y brindaremos consejos prácticos para compradores, vendedores e inversionistas por igual. Así que únete a nosotros cada semana para una dosis de conocimiento, inspiración y la pasión que compartimos por los bienes raíces. En Mío Podcast estamos para guiarte, informarte y hacer de tu viaje en el mundo de las propiedades una experiencia emocionante.